En esta noche quiero que empecemos orando la palabra del Señor, pero de manera muy especial, orándole al Señor de la palabra. Porque si el Espíritu Santo de Dios que la inspiró no está con nosotros, entonces vano es todo esfuerzo que hagamos por venir, por tratar de entender, por tratar de retener. En vano es que tratemos de encontrar una enseñanza que nos ayude en nuestro caminar cristiano, porque esa es la obra que hace el Espíritu Santo. Pero hay algo que vamos a iniciar en esta noche y es a estudiar un libro completo. Y ese libro completo nos traerá temas, reflexiones, desafíos, exhortaciones, también gran ánimo, pero sobre todo estudiar un libro completo nos trae como todo el panorama, toda la visión que Dios le entregó, le inspiró al escritor en una época definida, para un grupo de personas definido y con un propósito muy específico, propósito que descansa en el corazón del Señor y propósito que a veces nos perdemos cuando hacemos devocionales saltando de un libro al otro, leyendo un día un pedacito aquí, otro pedacito acá, de pronto buscando objetivos específicos personales, como por ejemplo promesas y otras cosas que nos trae el Señor en su palabra, pero nos perdemos la bendición de entender un libro completo. Entonces vamos a poner este tiempo en manos del Señor, vamos a poner la palabra en manos de aquel que la inspiró y pedimos, mi Señor, que nos ayudes, que abras nuestra mente y corazón a tu palabra. Señor, que tengamos la paciencia suficiente para escuchar todo tu mensaje, tan largo, Señor, como sea necesario, pero tan contundente, Padre, como tú lo inspiraste, como tú lo dijiste a los oyentes iniciales, Señor. Bendice, Padre, toda la palabra tuya, todo tu consejo, exhortación, Señor. Y de manera muy especial te pido, Señor, que me utilices todo mi ser, todo lo que tenga para decir sea tu palabra y que yo muera, Señor, a lo que quiera decir, a los aportes personales, para que tu voz sea escuchada y tu consejo exaltado. Te lo pido, Señor, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén. Mis amados, ¿por qué es importante esta introducción? Porque es que Dios siempre ha tenido propósitos muy especiales. Nosotros sabemos que la palabra es inspirada por Dios, que es útil, que sirve para que aprendamos, también sirve para ser reprendidos, enseñados, orientados, consolados, conducidos por la palabra. Pero, ¿de qué manera podemos hacerlo si nos perdemos la riqueza contenida en un libro completo? Si vamos por estos 66 libros de la Biblia buscando solo una partecita y leemos un pedacito y al día siguiente saltamos a otro, o recibimos en nuestros dispositivos electrónicos unos mensajes maravillosos, edificantes, pero muchas veces no sabemos ni de dónde vienen, ni en qué circunstancias fueron dadas, ni quién las escribió, ni por qué las escribió, quién era el autor, qué buscaba, qué pretendía. Entonces siempre decimos, no, es que es la palabra de Dios. Y amén por eso, es la palabra de Dios. Pero vamos a deleitarnos en un libro. Y cuando terminemos ese libro, pues lo haremos en otro. Y no quiere decir que ustedes vayan con un ritmo de estudio igual al ritmo de mi predicación, porque entonces
pasará mucho tiempo para que puedan estudiar otros libros de la Biblia. Ustedes pueden ir a un ritmo mucho mayor del ritmo con el que yo voy predicando, se pueden enriquecer de una manera muy especial. Y el Señor nos trae un evangelio. Sabemos que hay 4 evangelios: Mateo, Marcos, Lucas y Juan. 2 de ellos apóstoles, todos finalmente discípulos del Señor, discípulos en cuanto a seguidores, pero apóstoles, 2 de ellos, Mateo, y ayúdenme, ¿quién más? Y Juan. Muy bien. Está el doctor Lucas, que siempre fue un seguidor y estuvo con ellos, pero estuvo un personaje muy especial, que por cierto hace poquito lo estudiamos, y es Juan Marcos. Juan Marcos, aquel joven que empezó en el primer viaje misionero con Pablo y con Bernabé. Bernabé, tío de él, pero llegó un momento en que él dijo: hasta aquí voy yo, y esto generó una especie de desacuerdo entre Bernabé y Pablo al momento de hacer el segundo viaje misionero, porque Bernabé decía: vamos con Juan Marcos, y Pablo le dijo: no, pues él nos abandonó justo cuando más lo necesitábamos, entonces en este viaje no va. Si a ustedes les llama la atención conocer un poquito más de eso, el 26 de septiembre de este año nosotros subimos a YouTube la predicación, y se llama Un acuerdo en medio del desacuerdo. ¿Cómo lograr un acuerdo en medio de un desacuerdo? Que fue lo que finalmente lograron Bernabé y Pablo, porque ambos siguieron por caminos diferentes, pero ambos edificando el reino de los cielos, trabajando para el reino de los cielos. Y más adelantico nosotros vemos cómo Pablo cambió esa manera de pensar que tenía de Juan Marcos. Y en una de las cartas a Timoteo, él le dice que este discípulo es muy útil en el ministerio. Entonces, ese es el Juan Marcos que escribió el Evangelio de Marcos, que es el que vamos a iniciar. Cuando uno mira estos 4 evangelios, hay 3 de ellos que son llamados evangelios sinópticos. Y esos 3 evangelios llamados sinópticos son los de Mateo, Marcos y Lucas, llamados de esa manera porque casi que se podría hacer como una especie de paralelo en muchos de los episodios que narran. Hay muchos en los que son similares, en unos, digamos, faltan, en otros sobran, pero eso tiene una razón de ser especial. Es que ninguno es copia del otro, solamente que ellos asistieron a los mismos eventos y cada uno tiene una manera especial de registrarlo, y una manera especial porque también tienen un auditorio diferente. Entonces, cuando nosotros vemos a Mateo, Mateo está mostrando al Mesías Rey, a Jesús, el Rey. Entonces, por eso Mateo empieza con una genealogía, porque Mateo le está hablando a los judíos, y para los judíos es muy importante saber que la promesa de Dios dada al rey David se cumple en el Señor Jesús, que es Rey por siempre. Cuando nosotros leemos a Lucas, el doctor Lucas hace mucho énfasis en lo que es la humanidad de Jesús. Y él empieza, pues le dirige a Teófilo, le dirige el Evangelio, pero está dirigido a todos nosotros. Y tiene un gran contenido de sitios geográficos, políticos. Entonces, sirve como para anclar el Evangelio que resalta la humanidad del Señor Jesús en medio de unas circunstancias políticas y geográficas muy interesantes. Cuando nosotros llegamos a Marcos,
Entonces vemos a Jesús como el siervo, ese siervo sufriente del Señor. Y vamos luego a mirar más en detalle cómo vemos al siervo, a Jesús el siervo en todo el Evangelio de Marcos. Pero no podemos dejar el Evangelio de Juan por fuera. Y Juan lo que hace es resaltar la deidad de Jesús. Y el Verbo se hizo carne y caminó entre nosotros. Un Dios que fue, es y será, porque ha sido coeterno con el Padre. Entonces, miren que cada uno de ellos tiene un énfasis especial. Por eso, en un principio, yo le pedía al Señor de la palabra que nosotros podamos leer de la manera como Él inspiró. Entonces, Él a Marcos, ¿de qué forma lo inspiró? A pesar de ser de los 4 evangelios el más cortico, no tiene menos profundidad y no tiene menos trascendencia que cualquiera de ellos. ¿Y a quién le escribió Marcos? Le escribió a los creyentes que estaban en Roma. Y sabemos que esas personas en Roma, gentiles en su gran mayoría, eran personas que conocían lo que era el poder que reinaba sobre ellos. Entonces, cobra importancia que Marcos muestre a Jesús como el siervo. Pero no un siervo del cual se habla, sino un siervo en acción. Por eso se dice que el Evangelio de Marcos es el Evangelio de la acción. Sí tiene enseñanzas, todo contiene enseñanzas, pero uno no mira los grandes discursos que hay en Mateo, por ejemplo, sino que todo parece estar más resumido, pero más orientado ¿a qué? A que el siervo enviado por Dios, hecho carne para ayudar, para salvar, para quitar toda atadura que ha dejado el pecado, ese es Jesús. Entonces, ahí podríamos tener como un gran objetivo del Evangelio de Marcos. Podría uno decir, bueno, pero ¿y quién inspiró a Marcos? Marcos tiene una gran influencia de lo que es la predicación de Pedro. Inclusive Pedro en Primera de Pedro capítulo 5 dice, lo llama mi hijo. Juan Marcos mi hijo. Y generalmente cuando uno de estos apóstoles llama a alguien mi hijo, es como lo que nosotros hoy decimos, mi hijo espiritual. Aquel a quien yo he discipulado, a quien le he invertido tiempo, a quien le he enseñado. Ese es Juan Marcos, con una gran influencia de lo que es el Evangelio de Pedro. Entonces, ya vemos como muy por encima y seguiremos viendo cada vez más aspectos. ¿Cuál es el objetivo del Evangelio según San Marcos? Pero ¿quién es Marcos dentro de todas las Escrituras? Y lo que vamos a mirar es el corazón de este Evangelio, que se podría centrar en Marcos capítulo 10, versículo 45, donde dice que el Hijo del Hombre no vino a ser servido, sino que vino para servir y a dar su vida en rescate por muchos. Eso lo vamos a ver a medida que vamos trabajando todo este Evangelio. Pero hoy vamos a dar inicio con el primer capítulo, los versículos 1 al 15. Y en esos primeros 15 versículos vamos a ver a Jesús, el siervo de Dios. Jesús, el siervo de Dios. Y lo vamos a ver con 4 características, 4 maneras en que Jesús, el siervo de Dios, se presenta delante de todas las personas, no solo de esta iglesia naciente en Roma, sino también a nosotros. A ellos fue presentado
por tardar en el año 63 de la era cristiana. Entre el 55 y 63 de la era cristiana es donde lo ubican todos los comentaristas. Entonces, eso era válido para ellos en ese momento, pero cobra toda importancia para nosotros hoy. El primer aspecto que vamos a ver de Jesús, el siervo de Dios, es que ese siervo es anunciado. Y lo vamos a ver en los versículos 1 al 8 del capítulo 1. Dice así la palabra del Señor. Principio del Evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios. Vuelvo y repito. Principio del Evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios. Como está escrito en el profeta Isaías, he aquí, yo envío mi mensajero delante de tu faz, el cual preparará tu camino. Voz del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, haced derechas sus sendas. Juan el Bautista apareció en el desierto predicando el bautismo de arrepentimiento para el perdón de pecados. Y acudía a él toda la región de Judea y toda la gente de Jerusalén, y confesando sus pecados, eran bautizados por él en el río Jordán. Juan estaba vestido de pelo de camello, tenía un cinto de cuero a la cintura y comía langostas y miel silvestre. Y predicaba diciendo: tras mí viene uno que es más poderoso que yo, y a quien no soy digno de desatar, inclinándome, la correa de sus sandalias. Yo os bauticé con agua, pero él os bautizará con el Espíritu Santo. Entonces ahí vemos al siervo anunciado. ¿Y quiénes lo están anunciando? Lo anuncia primero Marcos. ¿Y cómo lo anuncia? Entonces lo anuncia con el nombre de Jesucristo, que es la combinación de Jesús y el Cristo. Ahí lo está fundiendo como en uno, es decir, está uniendo la humanidad de Jesús con la deidad del Cristo, del Mesías prometido, y de esa manera lo manifiesta. Pero no se queda ahí, sino que dice Jesucristo, el Hijo de Dios. Es decir, está hablando, cuando se habla del Hijo de Dios, se habla de la eternidad de Él, de cómo Él tenía una preexistencia antes de ser encarnado. Todo eso es lo que implica. Entonces, aquí Marcos no se detiene como en un detalle de todo lo que eso significa. ¿Quién sí lo hace? Lo hace Juan, por ejemplo. Él sí lo hace. Mateo a su manera, ¿de qué forma lo hace? Mirando todo lo que es la genealogía para llegar a Jesús. ¿Y de qué manera lo hace el médico Lucas? Cuando habla desde mucho antes, desde que fue anunciado el Señor que vendría a través de una virgen y todo lo que implica la humanidad de Jesús. Pero Marcos aquí lo que dice es que este es el principio del Evangelio de Jesucristo, el Hijo de Dios, punto. Así vamos a ver muchos de los detalles de los relatos en Marcos, como si hiciera una especie de comprimido, porque recordemos que Marcos es un evangelio en acción. Entonces, en lo que más se va a detener es en la parte de milagros. También tiene algunas parábolas, todo, absolutamente todo tiene enseñanzas, pero él es muy puntual, muy claro en lo que tiene que ver con el siervo en acción, ese Jesús, el siervo de Dios. Pero no se queda ahí. Ahora vemos cómo el mismo profeta Isaías, 750 años antes que esto sucediera, él habla en forma profética, habla de Juan el Bautista, y dice lo que Juan el Bautista
va a hacer. ¿Y por qué se muestra esto? Porque es que, mis amados, con Dios no hay ningún tipo de improvisación. Dios no improvisa, Él no va haciendo las cosas sobre la marcha como muchas veces lo hacemos nosotros, sino que Dios es fiel a su palabra, Él cumple con su palabra y Él lo muestra. Entonces, lo que está haciendo aquí es hablando de lo que iba a hacer ese pregonero. ¿Y cuál era el pregonero? Juan el Bautista. Entonces, ¿cómo se muestra a Juan el Bautista? Se muestra bautizando en el desierto, predicando un bautismo de arrepentimiento, pero mucho cuidado con esto. Lo que él habla de ese bautismo de arrepentimiento es que yo escucho la palabra de Dios, las personas escuchan la palabra de Dios y cuando la escuchan se dan cuenta de su pecado, se arrepentían de sus pecados y cuando se arrepentían de sus pecados bajaban a que Juan los limpiara. Eso era lo que se entendía. Realmente los pecados no los está perdonando Juan al momento de llevar a la persona a las aguas, sino que la persona se arrepiente de sus pecados y es bautizada. En ese sentido es que lo está diciendo. Juan era un hombre muy, muy popular y era un hombre que tenía una gran autoridad espiritual. Por eso era que venían de muchas regiones. Aunque él estuviera en una zona desértica, ¿qué hacía la gente? La gente lo buscaba y lo buscaba. Ahora, uno no puede garantizar que todas estas personas que lo buscaban, que decían estar arrepentidos, que bajaban a las aguas, fueran personas que luego se convirtieran en discípulos de Jesús. Eso no se puede garantizar. Pero lo que sí se ve en todos los evangelios es que se destaca a este pregonero como un hombre ungido por el Señor, que tenía toda la fuerza para predicar arrepentimiento, para decirle a la gente que si no cambiaban esa manera de ser, de pensar, de vivir su relación con Dios, eso no iba a tener ningún sentido. Pero a pesar de tener toda esa fuerza en su predicación, él tenía una gran humildad y reconocimiento sobre el verdadero papel que él tenía. No, es que el grande no soy yo, el grande es el que viene después de mí, el grande es aquel que Dios mismo envía, tan grande que yo ni siquiera soy digno de agacharme para zafarle su sandalia, su calzado. Esta era una de las, digamos, como trabajos o acciones que indicaban más humildad, como que implicaban que la gente tuviera que estar mucho más bajita. Y Juan reconocía que aquel que venía era mucho más grande que él. Entonces ya vemos al siervo anunciado por Marcos, anunciado por Juan, anunciado por Isaías y otros profetas que hablaban de aquel que iba a venir. Pero luego vemos que el siervo de Dios, Jesús, es presentado. Y lo vemos en los versículos 9 al 11. Y sucedió en aquellos días que Jesús vino de Nazaret a Galilea y fue bautizado por Juan en el Jordán. E inmediatamente al salir del agua, vio que los cielos se abrían y que el Espíritu como paloma descendía sobre él. Y vino una voz de los cielos que decía: Tú eres mi Hijo amado, en ti me he complacido. Entonces, lo que estamos viendo aquí es algo muy grande. Primero, para Juan debe haber sido algo absolutamente sublime. Ver que aquel del que siempre había predicado, había hablado, había anunciado que venía, pues ahora eso se hace realidad. Y viene a él, pero viene con una condición muy especial.
Jesús no viene a confesar pecado porque en Él no hay pecado. Pero lo que sí viene Él es a mostrar obediencia. Es a lo que viene. Y viene donde Juan para que Juan lo bautice como un inicio de su ministerio. Eso es lo que Él viene a hacer. Pero, ¿qué pasa en ese momento cuando Él da una muestra pública de obediencia delante de toda la gente que había ahí, sin confesión de pecado, pero sí sujetándose en ese momento en obediencia a lo que el Padre le mandaba, para que quedara como validada, como iniciada, lo que era la misión para la cual había venido a la tierra? Entonces, se abre en ese momento, dice la palabra, ese abrir no es que pasó un rayito de luz, sino que se rasgó. ¿Ustedes recuerdan cuando Jesús murió, que se rasgó el velo del templo? Es la misma palabra, con la misma fuerza que se utiliza acá. Entonces se rasgó el cielo. ¿Y qué pasó con ese desgarrar del cielo? Entonces desciende en forma de paloma el Espíritu Santo. Ahora, no pensemos cada que vemos una paloma que es el Espíritu Santo. Al Espíritu Santo de Dios no lo vemos, habita en aquellas personas que tenemos a Cristo como Señor y Salvador. Esa es la promesa que Él cumple en nosotros. Habita todo lo que es el poder mismo de la Trinidad en nosotros cuando recibimos al Señor en nuestras vidas, no solo como Salvador, sino como Señor de nuestras vidas. Entonces se posa mansamente sobre Él, pero ahí no queda todo, sino que una voz del cielo, la voz del Padre, ¿qué es lo que hace? Lo que hace es presentarlo, como decir: aquí está mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Es decir, no en quien tendré complacencia, sino siempre, desde siempre ha tenido complacencia en el Hijo. Entonces, miren de qué manera tan especial, qué acreditación tan especial para el ministerio de Jesús, que el Padre y el Espíritu Santo junto con Él muestren que esto no es una labor solitaria, que Él no está solo aquí en la tierra, en medio de nosotros. Sí, en su humanidad lo vemos a Él caminar solo, pero está la Trinidad haciendo la labor que solo la Trinidad puede hacer en favor de un pueblo que está esclavizado por el pecado. Entonces, es así como nosotros vemos que Dios Padre y Dios Espíritu Santo dan esa unción especial a Jesús para que Él inicie su labor. En las Escrituras esta es la segunda vez que se oye de esa manera la voz de Dios. La otra fue en el monte Sinaí. Entonces es bueno tener en cuenta ese tipo de manifestaciones. Pero ahí no queda todo. Sigue Marcos mostrando cómo va avanzando este ministerio de Jesús. Y vemos al siervo cómo es tentado en los versículos 12 y 13. Y miren que no hay ahí como una transición. Sí hay Biblias que tienen títulos para esto, pero aquí en la Biblia de las Américas el relato va completo como el relato se presentó. Y dice: enseguida ¿de qué? Enseguida que se rasgan los cielos y Jesús recibe esa acreditación de Dios Padre y de Dios Espíritu Santo. Enseguida el Espíritu Santo, el Espíritu, le impulsó a ir al desierto y estuvo en el desierto 40 días siendo tentado por Satanás, y estaba entre las fieras y los ángeles le servían. Entonces uno dice: bueno, pero ¿por qué como ese relato tan cortico, podríamos llamarlo así, cuando Mateo
le dedica 11 versículos a decir cómo lo tentó, a través de qué medios, y es por algo bien especial. Miren, lo que está mostrando aquí Marcos es que ser tentado no es pecado, no, es pecado cuando cedemos a la tentación. Pero él nos muestra cómo el mismo espíritu que se posó sobre él, como reconfirmando las credenciales, la unción, dándole como esa validez al ministerio de Jesús, es el mismo que lo empuja. Mire que dice, enseguida el espíritu le impulsó, como si le hubiera hecho así, de esta manera, como si lo hubiera, pues literalmente lo dice la palabra en otras versiones, llevado al desierto. Entonces, ¿qué nos muestra aquí? Pues primero que Jesús vence toda tentación, porque Jesús no tiene esa capacidad de pecado. En Jesús no hay pecado. Entonces Él fue. Ya cuando uno quiere mirar más allá en qué consistió la tentación y toda la doctrina que podemos aprender de ahí, pues entonces vamos al Evangelio de Mateo y nos deleitamos en eso. Pero aquí lo que vemos es que podemos confiar plenamente en que Jesús nunca pecó. Pero aquel que fue tentado es el mismo que nos va a ayudar cuando nosotros tenemos las tentaciones, independiente de cuáles sean esas tentaciones. Porque en Mateo relata unas tentaciones, pero pueden haber más. Y no es algo que procede de Dios, porque es que en Dios mismo no hay pecado y en Él no está la tentación. ¿De dónde viene la tentación? Nosotros ahí lo vemos, mire. Y clarito lo dice en esos 2 versículos, impulsado al desierto por el Espíritu. Estuvo un tiempo largo en el desierto, 40 días. En esos 40 días era tentado por Satanás, pero al mismo tiempo lo muestra con fieras que no lo dañaron, no le hicieron nada, pero también rodeado de ángeles que le servían. Entonces eso es lo que nos quiere detallar. Pero es que yo no soy Jesús para vencer toda tentación. Claro que no, pero tenemos a Jesús, tenemos al Espíritu Santo de Dios en nosotros. Entonces cuando la tentación venga, ¿qué es lo que nosotros hacemos? Acudir al Señor, no después de ceder a la tentación, sino antes. Nosotros sabemos muy bien qué es lo que nos ocasiona esa tentación y nos lleva posteriormente al pecado. Entonces vamos a acudir a Él antes de, en medio de la tentación, inclusive antes de la tentación, vamos a pedirle al Señor que Él nos dé ese respaldo. Bueno, y como Marcos es el evangelio de la acción, pues aquí, mis amados, ya Jesús ha sido presentado al mundo, ha sido presentado por Marcos, por Juan, se cumplen en él las profecías, es presentado por Dios Padre y por Dios Espíritu Santo. Entonces ahora sí, a empezar la obra. Versículos 14 y 15. Después que Juan había sido encarcelado, miren cómo va, mis amados. En los otros evangelios hay todo un relato de qué pasó con Juan. Aquí simplemente él va por los acontecimientos, pero vamos a ver cómo se enfoca de una manera espectacular en lo que Jesús hace, en lo que Jesús, el siervo de Dios, hace. Después que Juan había sido encarcelado, Jesús vino a Galilea proclamando el evangelio de Dios y diciendo: el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el evangelio. ¿Quién está diciendo eso? ¿Quién lo dice?
Jesús, claro que sí. Entonces el siervo inicia su labor. ¿Y qué es lo que él predicaba? Que lo vamos a ver en detalle en otras predicaciones. Él predicaba el evangelio del reino de Dios. Eso es lo que él predicaba. ¿Y cuáles verdades grandes, gigantescas predicaba él? Que el tiempo se ha cumplido y que el reino de Dios se ha acercado. ¿Quién fue el que se acercó? ¿En la figura de quién se acercó? ¿En la figura de quién vieron cuando él se bautizó? En la figura de la Trinidad. Pero cuando Jesús caminaba por esas calles polvorientas, ¿quién era el que caminaba? ¿Quién era el que estaba ahí? El que estaba ahí era el reino de Dios, el mismo Jesús. Él era el que caminaba. El tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Es decir, ese tiempo fijado por Dios ya llegó. Pero cuando Él lo dice, Él comunica las verdades, pero también nos da una gran responsabilidad. ¿Y cuál es esa gran responsabilidad que Él nos da? Pues primero que entendamos los tiempos, pero segundo, que nos arrepintamos de pecado. Y esto implica que yo tenga fe. Yo no me arrepiento si yo no creo en el Señor. ¿De qué me voy a arrepentir? ¿Qué me va a interesar lo que Él diga? ¿Cómo voy a creer que ofendo a un Dios en el que de pronto ni siquiera creo? Pero cuando yo creo que Él es, y que Él no es un etéreo, sino que Él es en mí, entonces me arrepiento de pecado. Fe y arrepentimiento son las dos caras de una misma moneda. Yo no puedo tener fe sin arrepentirme. Yo no puedo decir que creo en Él y sigo haciendo como quiero lo que quiero, sino que cuando yo creo en Él algo pasa en mí. Cuando esa fe se incuba en mí, empieza el Espíritu Santo a mover mi conciencia, a aclarar mi conciencia, a quitarme esas escamas que el Dios de este mundo ha querido colocar sobre mis ojos para tapar toda la verdad del Señor. Entonces, ahí es donde se conjuga esa fe y ese arrepentimiento. Porque es que cuando yo creo sin arrepentirme, eso es lo que podemos llamar una falsa profesión de fe. Puedo venir a una iglesia, puedo de pronto cargar una Biblia, eventualmente hasta leerla, puedo hacer una cantidad de cositas, pero si yo creo sin arrepentirme, esa no es una verdadera profesión, confesión o vida de fe. Lo mismo que si yo me arrepiento, pero sin fe, si yo me arrepiento sin saber a quién he ofendido y quién es el que me da el perdón de pecados, yo también me quedo en la mitad del camino, porque yo no llego a los pies de la cruz, yo no llego a Cristo. Entonces se necesitan los dos. Ahora yo les digo, ese arrepentíos y creer en el Evangelio fue para la iglesia primitiva. No solamente para ellos, es también para nosotros. Miren, una y otra vez Jesús decía, el tiempo se ha cumplido, pero ¿saben algo? Desde hace 2000 años, el mismo Jesús, ese siervo de Dios, ese mismo del que nos está hablando Marcos, prometió que vendría por segunda vez. Entonces no necesitamos fe y arrepentimiento para la segunda venida de Cristo. Claro que sí la necesitamos. Tenemos que escuchar cuando Él claramente nos dice arrepiéntanse y crean en el Evangelio, porque voy a venir por segunda vez y no habrá oportunidad. Los de esa época tuvieron la oportunidad de escuchar y creer. Nosotros estamos escuchando. Y si llega Cristo sin que creamos y estemos arrepentidos,
aquí nos vamos a quedar. Porque cuando Cristo venga por segunda vez, ya no hay manera de nada. Ya no hay forma, porque ya pasó el tiempo. Entonces no podemos ser sordos ante ese llamado. 2000 años lleva diciendo. ¿No creen ustedes que la segunda venida de Cristo está cerca? Está cerca 2000 años, más cerca que cuando este evangelio fue predicado. Si nosotros lo creemos, entonces debemos arrepentirnos, y arrepentirnos de verdad, de corazón, porque aquel que fue predicado como el siervo de Dios que liberaba las cadenas del pecado, es el mismo que hoy es predicado, porque así como el pecado generaba cadenas en ese tiempo, genera cadenas hoy. Y lo que tenemos que hacer es dejar el egoísmo, es dejar la pereza y es creerle al Señor que Él vino, pero vino para dar vida y vida eterna. ¿Qué necesitamos? Creer y arrepentirnos. Vamos a ponernos en pie y a darle gracias infinitas al Señor. Padre, gracias. Gracias, mi Señor, porque todo lo que prometiste, Señor, para tu primera venida se cumplió. Viniste, Señor, como el siervo de Dios, a liberar de las cadenas de esclavitud del pecado. Señor, y llevas 2000 años repitiendo a este pueblo duro, insensible, orgulloso, prepotente, adúltero, Señor. Llevas repitiendo que vas a venir por tu iglesia. Señor, permite que prediquemos tu evangelio. Permite, Señor, que lo podamos llevar a muchas personas y que les digamos, como lo decía Juan, como lo escribe Marcos, como lo decía Jesús vez tras vez: arrepentíos, porque el reino de Dios se ha acercado. Se acercó hace 2000 años y fue clavado en la cruz para perdón de nuestros pecados. Pero ahora, si lo recibimos como Cristo, como el Señor de nuestras vidas, como aquel que dirige cada día de nuestras vidas, lo tendremos en nosotros. Tendremos al Espíritu Santo de Dios dirigiendo nuestras vidas y luchando contra esta carne que nos quiere separar del Señor. Padre, gracias por tu palabra. Gracias, mi Señor, por todas las oportunidades que nos has dado. Le has dado a esta humanidad 2000 años de oportunidades para recibirte como el Señor de sus vidas. Gracias te damos por tu palabra, Señor, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Y sabemos, Señor, que es el Espíritu Santo de Dios Padre el que fija esa palabra en nosotros. Gracias, Santísima Trinidad, por la obra que haces, manifestando tu palabra y fijándola en cada uno de nosotros. Amén.